confirman hasta hoy que la oposición integrada por los partidos PRD, PAN y PRI y sus aliados solo tienen entre el 1 y el 3% de preferencias en las próximas elecciones de junio 6. Y por ello, Morena, según esto, podría obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Sobre ese tema, presidente, elecciones y candidatos. Durante las últimas semanas, los feminazis, a los que yo llamo y que encabezan Vicente Fox, Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrera, que ahora sí ya me aprendí su nombre, hace un año no lo sabía, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Denise Dresser, Broso, Carlos Loret de Mola y agregados que agrupan a diversos medios de comunicación, pugnaran para que Félix Salgado Macedonio declinara por la candidatura del Estado de Guerrero. Sin embargo, hoy esos feminazis que yo llamo no dicen nada de Gabriel Cuadri, quien es acusado de violentar mujeres en la Universidad Iberoamericana que dirige en Jesuitas y que hoy compite por una diputación federal. Tampoco pugnan para que Margarita Zavala se baje de la contienda electoral por un escaño en la Cámara Baja, pues hay que recordar que junto con su marido, Felipe Calderón Hinojosa, protegieron a los familiares de Zavala para que no se hiciera justicia a los niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC. Le pongo un ejemplo. Todos sabemos la situación que se vive ahora el país con respecto a las elecciones que ya vienen, presidente. El tema es lo del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En ese sentido, existe un personaje en Coahuila que está muy relacionado con el gobernador. Se trata del diputado federal de Morena, Luis Fernando Salazar, quien solicitó licencia para competir internamente por la candidatura de Morena a la alcaldía de Torreón, considerando que Luis Fernando Salazar es o fue muy cercano a García Cabeza de Vaca, ya que fueron compañeros en el Senado y también fungió como coordinador de campaña para la gubernatura de Cabeza de Vaca. ¿No cree que el partido presidente Morena le afecte este vínculo con miras al proceso electoral del próximo 6 de junio, en el caso de que se investigue a Luis Fernando Salazar? ¿Sería protegido porque está en un proceso interno de Morena o se llegaría hasta las últimas consecuencias, presidente, ahora que viene pues, la fiebre electoral del próximo 6 de junio y donde pues, prácticamente pues, hay muchos chapulines, presidente, que se van a Morena y pareciera que hoy hay mucho presidente, poco partido y mucho pueblo? Bueno, en lo electoral, pues son los partidos los que tienen que decidir. Nosotros lo que vamos a procurar es de que se respete el voto de los ciudadanos. Es un acuerdo por la democracia que se está promoviendo con los gobernadores para que sean los ciudadanos los que decidan libremente quién debe de representarlos, quién debe de gobernar. Que no haya uso del presupuesto público, ni del presupuesto estatal, ni de los presupuestos municipales, ni del presupuesto federal. Que no se utilice el presupuesto para beneficiar a ningún partido, a ningún candidato. Que no se permitan las prácticas de antes, de acarreos, compra de votos, relleno de urnas, falsificación de actas, que no se permita el fraude electoral, pero que además se castigue al mapache electoral, al delincuente electoral.
ya la Constitución establece que el fraude electoral es delito grave y el que es acusado por fraude electoral, sea quien sea, no tiene derecho a fianza. Sea un presidente municipal, sea un gobernador, sea el presidente de la República. Esto estaba contemplado en la Constitución de 1857, la Constitución liberal, la Constitución de la Reforma. Y en la Constitución del 17, que esa es la Constitución de la Revolución, se eliminó el que pudiese juzgarse al presidente por delito electoral. Y nada más se dejó de que el presidente podía ser juzgado por traición a la patria. Ahora ya se reformó la Constitución y al presidente se le puede juzgar por cualquier delito. Entonces, si al presidente se le puede juzgar por delitos electorales, a todos se les puede juzgar y no hay derecho a fianza. Entonces, la Fiscalía General de la República puede, a través de la Fiscalía Electoral, participar en los procesos electorales vigilando de que no haya fraudes y ojalá y se aplique la ley, porque sería un avance importantísimo el que se pudiera decir en estas elecciones, por primera vez en mucho tiempo hubo elecciones limpias y libres en México, porque son contadas las ocasiones en la historia del país, en siglos, en que hemos celebrado elecciones limpias y libres. Todavía en la elección pasada de legisladores en los estados se metieron los gobiernos. Tengo que reconocer que el único que no participó metiéndose fue el gobernador de Quintana Roo. Hubo elección para legisladores locales y aun cuando en el Congreso locales en el que se revisa y se autoriza la cuenta pública, el gobernador de Quintana Roo no intervino. Y no tuvo su partido mayoría y no ha tenido problema, pero se lo reconocí. Las otras elecciones se metieron los gobernadores, pero ya eso no va a volver a suceder. Vieron lugares en donde carro completo para el partido del gobernador. No perdieron un solo distrito, como era antes. Eso ya no.
Afortunadamente, todos aceptaron la carta que envié para hacer un acuerdo en favor de la democracia. Pero que no estén pensando, que nadie esté pensando de que es pura faramalla. Tenemos que hacer valer la democracia en el país y convertirla en hábito, porque con la democracia vamos a salir adelante. Siempre digo, no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero con la democracia nadie, en ningún nivel de la escala, se va a sentir absoluto. Y cuando hay democracia, siempre el pueblo tiene las riendas del poder en sus manos. Y nada de que el pueblo se equivoca o no sabe, y tienen que haber grandes electores, o democracia, como decían antes los antidemócratas, democracia que no es dirigida, no es democracia. No, el pueblo es mayor de edad y sabe elegir. Y la democracia es el poder del pueblo. Y en la democracia el pueblo es el que manda, es el que decide. Y vale lo mismo el voto de un campesino que el voto de un potentado. Entonces, es un llamado a que haya democracia. Y si hay candidatos que están impedidos por ley, es decir, que tienen antecedentes penales, pues no deben de ser candidatos. Eso está prohibido. En el momento del registro de las candidaturas tienen que presentar una carta de no antecedentes penales. Y sería muy bueno también que los partidos, pero eso es pues una recomendación, yo no me puedo meter en la vida interna de los partidos, pero sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales. Sería muy bueno que una vez que tengan todos los candidatos los partidos, claro que le van a dar trabajo a la Fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en expedientes. Presidente.